Los investigadores acaban de encontrar grabaciones inéditas del sistema de seguridad en la residencia de Nancy Guthrie. La madre de Savannah Guthrie se esfumó por completo, dejando tras de sí un caso de secuestro que resulta totalmente inexplicable. La policía sigue cada pista, pero están a ciegas. Hay que considerar cada escenario posible. Absolutamente todos. Ella es la madre más compasiva, entregada y ferozmente protectora que alguien pudiera imaginar. Había un cajero de criptomonedas en una gasolinera cerca de la casa de Annie y Tommaso, aunque casi nadie lo mencionaba. Los agentes federales invadieron ese lugar exacto apenas ella desapareció. Al mismo tiempo, alguien buscó su casa en Internet desde Tucson, el mismo pueblo donde vivían Annie y Tommaso, a pocos kilómetros de distancia. Resulta inquietante que el extorsionador ignorara a Savannah en Nueva York y enviara los mensajes de texto directo al celular personal de Tommaso. Y aquí está el detalle: su medicación cardíaca vital estaba en la cocina intacta, olvidada por completo. Al unir estos puntos, surge una sospecha bastante turbia que exige una inspección mucho más profunda. Debía tomar sus pastillas a las 10 de la noche, pero Tommaso la llevó de regreso a las 9:50. Los jefes policiales advirtieron que sin esas dosis, a la mujer apenas le quedarían 24 horas de vida. Mantener viva a la víctima es la regla de oro de cualquier chantaje. Las pastillas estaban a centímetros, pero los intrusos las ignoraron. Se dedicaron horas interminables a analizar cada carta de extorsión y la cronología de los hechos, además de cada rastro digital vinculado a toda esta pesadilla. La mayor señal de alerta fue que la teoría principal del secuestro, la base de todo, se desmoronó bajo presión. Nada encajaba con las medicinas abandonadas, chocaba con las exigencias escritas y contradecía los rastreos de ubicación. Los primeros mensajes llegaron el 2 y 3 de febrero, apenas 48 horas después de su desaparición, dispersándose entre varios contactos sin que nadie lograra armar el rompecabezas a tiempo. Los extorsionadores exigían $4 millones en cripto con un plazo límite para las 5 de la tarde del 5 de febrero. Si no pagaban el rescate, subiría a $6 millones para el día 9 de febrero. Incluyeron horarios estrictos y amenazas oscuras sobre su salud. Todo con una dirección de criptomonedas lista para recibir depósitos. Sin embargo, la forma en que estaban redactados los mensajes resultó ser mucho más fascinante. El chantajista mencionó secretos confidenciales, como las luces exteriores rotas y el lugar exacto donde ella dejó su reloj inteligente. Nadie podría saber eso a menos que estuviera en la casa durante el crimen o recibiera información de alguien de adentro. Lo que nos lleva a la pregunta inevitable: ¿quién filtró esos datos? TMZ recibió una pista que Harvey Levin elogió por su redacción tan articulada, pulida y extremadamente organizada. No estamos ante un mensaje escrito a las corridas por alguien desesperado, sino ante un manifiesto meticuloso que delata una inteligencia gélida y mucha premeditación. Pero la figura siniestra captada por la cámara en la entrada muestra una realidad totalmente opuesta. Con máscara de invierno y una mochila barata, este sujeto llevaba el arma mal puesta y se escondía torpemente detrás de un helecho. Un novato. Estas dos versiones chocan de frente, para nada coinciden. El extorsionador de los mensajes tiene una lógica brillante y metódica. El intruso del patio, en cambio, muestra una torpeza táctica que da risa. Eso básicamente nos deja con dos teorías posibles sobre la mesa. O es un equipo dividido entre genios y novatos, o alguien fabricó esas notas después para fingir un secuestro falso. El 11 de febrero, apareció una nueva filtración enviada directamente a la redacción de TMZ. Pero este mensaje en particular definitivamente no venía de nuestro extorsionador principal. Unos desconocidos aparecieron pidiendo un Bitcoin entre $66,000 y $77,000 entonces, a cambio de delatar al culpable. Este informante anónimo
insistió en que primero se puso en contacto con los familiares de la víctima, buscando deliberadamente a Annie y Cameron Guthrie en lugar de llamar al teléfono de Savannah. Ambos parientes vivían en Arizona, en el centro de todo el drama, lo que abre un misterio totalmente nuevo. ¿Por qué el extorsionador les mandó la información a ellos? ¿Y qué prueba eso sobre el verdadero origen de las amenazas? ¿Cuál es su opinión? ¿Estamos ante una misión de rescate heroica o ante un encubrimiento masivo lleno de mentiras? Digan sus teorías en los comentarios. Denle a seguir para ver cómo se resuelve este misterio. ¿Por qué un informante ignoraría la fortuna y el poder mediático de Savannah para escribirles a Annie y Cameron? Quizás en lo más profundo, siempre sospecharon que la prueba definitiva no estaba en Nueva York. Todo apuntaba a Tucson. Para el 18 de febrero, surgió un mensaje nuevo pidiendo una criptomoneda distinta. El tono era otro mucho más oscuro y siniestro. La situación escaló tanto que las autoridades federales no tuvieron otra opción que involucrar a la policía mexicana. De golpe, el rastro se enfrió por completo. 7 semanas de una espera agónica y absolutamente nada de demandas. Silencio total. Entonces Savannah soltó una bomba informativa. Apareció una nota específica que se leía básicamente como una confesión desde el corazón. El extorsionador mostró remordimiento. Aseguraba que jamás imaginó que ella fuera una persona tan delicada de salud. Esto es una señal de alerta gigantesca. ¿Fue un plan ejecutado con frialdad o simplemente un error tras otro de unos aficionados? Es difícil de creer. Sacan a una mujer mayor de su casa a las 2 de la mañana en medio de la oscuridad y dejan atrás sus medicinas vitales para luego fingir ignorancia sobre su estado físico. No tiene sentido. Esto rompe cualquier esquema criminal que hayamos visto. Si revisamos años de historial delictivo, es casi imposible encontrar a un secuestrador que sienta pena de verdad. Y hay más, los textos se contradicen de forma salvaje. Al principio, todo era gélido y autoritario. Eran órdenes directas con plazos de entrega que no admitían discusión. Pero después, el tono cambió a algo blando arrepentido, casi como si alguien estuviera llorando. Esos contrastes no solo chocan, sino que dan la impresión de que fueron escritos por dos mentes distintas. Esto refuerza la teoría de que varios estaban detrás de los mensajes. Ese cambio de humor constante sugiere dos cosas. O tratamos con alguien totalmente desequilibrado, o son distintos culpables jugando con la mente de la familia. Los primeros textos estaban muy bien armados. Parecían redactados por un profesional del rescate. Esa supuesta disculpa, en cambio, huele a un intento desesperado por encubrirlo todo. Parece diseñada para frenar la investigación. Querían engañar a los parientes, haciendo que el horror pareciera un accidente y no algo calculado. Incluso los tiempos son absurdos. Las notas de rescate llegaron entre el 2 y el 3 de febrero, pero el intercambio de dinero lo patearon hasta el 5 de febrero. Demasiada espera. En un secuestro real por dinero, la prioridad es presionar al máximo desde el segundo 1. Tienes que dar pruebas de vida. En este caso, los sospechosos no entregaron nada de nada. Ni fotos, ni audios, ni videos. Nada. La familia suplicó ayuda y hasta ofreció una recompensa enorme en efectivo. A pesar de eso, los mensajes iniciales ignoraron lo más importante, la prueba de que Nancy seguía viva. Y luego, el vacío absoluto. Ni órdenes nuevas, ni trato de intercambio, ni una sola actualización sobre el paradero de Nancy. La fecha límite se esfumó, los mensajes cesaron y el dinero jamás cambió de manos. Un investigador federal retirado mencionó algo clave. Esa recompensa sigue ahí intacta, porque los que saben la verdad pertenecen a un círculo extremadamente cerrado. Normalmente, cuando hay extraños involucrados, una suma así hace que alguien hable.
Alguien siempre termina traicionando. Pero aquí, el silencio prevaleció. Esto nos lleva a pensar algo distinto. Quizás esos textos nunca buscaron un pago real, sino que eran una herramienta para manipular la narrativa y convencer a la familia de que todo fue un error trágico. Si dejamos de ver esto como un crimen de extorsión común, la perspectiva de la investigación cambia drásticamente. Hay un detalle que parte estas teorías a la mitad esos textos de arrepentimiento frente a la realidad médica de Nancy. En cuanto metes en la ecuación sus recetas médicas, toda la historia del chantaje se cae a pedazos. Al amanecer del 1 de febrero, Nancy dejó sus pastillas cardíacas justo ahí sobre el mostrador. Necesitaba esa dosis crucial exactamente a las 10 de la mañana, pero desapareció alrededor de las 9:50. Tuvieron tiempo de sobra para llevarse el medicamento. Médicos y policías coinciden en que saltarse esas dosis pone su vida en riesgo inmediato. Si querían cobrar un rescate, esas pastillas eran su mejor moneda de cambio para mantenerla viva. Pero los culpables las dejaron ahí tiradas. También abandonaron su teléfono, su bolsa y todo su efectivo. Sin comunicación, sin herramientas de presión y sin pruebas sólidas, todo el escenario parece lleno de fallas lógicas profundas. Esa orquestación inicial sugiere un golpe estratégico, pero dejar atrás lo esencial destruye la idea de que buscaban dinero. Esto nos obliga a preguntarnos lo más difícil. ¿Fue realmente un secuestro o solo un cuento inventado después del crimen? Este análisis se basa estrictamente en inteligencia de fuentes abiertas, con fines educativos y de concienciación. Estas teorías son especulativas y no hechos probados. Nadie planea un asalto perfecto para luego olvidar las medicinas vitales en la mesa. Ignorar esas recetas médicas fundamentales es la prueba definitiva. Nunca les importó que Nancy siguiera respirando. Ese ángulo de la extorsión podría ser una mentira total, o quizás su operativo simplemente implosionó allí mismo, entre esas 4 paredes. El detalle del audífono lo cambia todo, de arriba a abajo. Nancy se lo quita siempre antes de dormir. Sin ese aparato queda sumergida en un silencio casi absoluto. Gritarle órdenes en una habitación en penumbras no sirve de nada. Ella ni siquiera se daría por enterada. Esa falta total de respuesta debió provocar un efecto dominó desastroso. Un caos repentino junto a la puerta, mientras el resto de la propiedad permanecía en una calma inquietante. Esto resuelve por completo el enigma de los frascos de pastillas abandonados. Es probable que la situación se les fuera de las manos mucho antes de terminar su lista de tareas. Eso explica por qué de repente dejaron la salida trasera para escapar por la entrada principal. Y luego está ese mensaje de texto cargado de un arrepentimiento extraño que decía: «No sabíamos lo frágil que era». Esa frase captura probablemente el instante exacto en que su plan se descarriló por completo. Ocurrió en el segundo en que ella los ignoró. Su sordera mandó todo el esquema al abismo en un parpadeo. Pero los investigadores se topan con un obstáculo, uno que resulta imposible de ignorar. No haber detectado el tema del audífono revela una falla táctica catastrófica. Los intrusos tenían los mapas, las cámaras y los horarios, pero pasaron por alto una necesidad médica vital. Esto sugiere que el equipo de vigilancia y el sicario trabajaban por separado, o bien que ciertos secretos permanecían ocultos incluso para su círculo más íntimo. Se mire por donde se mire, la paradoja de la medicina sigue ahí inamovible. Nadie que esté llevando a cabo un intercambio de rehenes dejaría atrás los medicamentos que son el hilo de vida de la víctima. Esa pequeña y única pista grita con más fuerza que meses de comunicados oficiales. Hablemos de la mochila. En las cintas de seguridad se ve un bulto lleno pero que claramente no tiene peso real. Casi no afecta el equilibrio del sospechoso mientras camina por el lugar. Esto nos dice que no cargaban equipo pesado, solo llevaban objetos blandos y livianos que se comprimen con facilidad. Someter y sacar un cuerpo
requiere herramientas tácticas serias. Sin embargo, en los videos de vigilancia, no hay ni rastro de materiales de contención pesados. Llevarse a una víctima inconsciente o que se resiste exige lonas o envolturas gruesas para no dejar rastro. Nada de eso aparece aquí. La silueta de esa bolsa inflada pero aireada y sin bordes rígidos en su interior delata que lo que había dentro eran telas enrolladas, no armas ni herramientas metálicas pesadas. Aquí hay otra señal de alerta masiva. Durante el ataque, cada puerta fue bloqueada para que no se cerrara usando las mismas macetas del patio. Los intrusos no trajeron esos topes desde fuera, los tomaron en el acto. Se movían con la soltura de quien ya conoce perfectamente el peso y la ubicación de cada objeto. Eso es memoria ambiental de élite. Saber exactamente qué salidas bloquear y mover objetos pesados en la oscuridad total sin tropezar ni una sola vez. Solo hay que mirar la entrada trasera para encontrar la misma prueba. Para burlar esa rejilla, tuvieron que desbloquearla, fijarla y calzar el marco con lo que tenían a mano. Nadie hace eso a ciegas. Fue una coreografía ensayada, una prueba de que el plano de la propiedad había sido estudiado hasta el cansancio. 2 puertas, un escalón traicionero y macetas de cerámica pesadas. Todo navegado sin errores en la oscuridad y bajo la presión del reloj. Esto no fue obra de aficionados. Todo se sentía íntimamente familiar como un ensayo milimetrado. Hasta la cerca de la entrada estaba entreabierta creando un carril directo e invisible desde la calle. Pasar el pestillo, cruzar el césped, entrar por detrás y deslizarse directamente al interior. Esa ruta grita premeditación pero queda un cabo suelto. Si su escape dependía de la salida trasera, ¿por qué las huellas van hacia el porche? Alguien cambió las reglas del juego a mitad del ataque. Un vecino recordó que su perro se volvió loco después de la medianoche. Algo muy inusual que apuntaba directo al patio trasero de Nancy. Una mirada inoportuna de un vecino y toda la operación se vendría abajo en un segundo. Eso obligó al intruso a abortar su escape principal y salir por el frente. Un cambio de táctica desesperado que revela una verdad obvia. Dentro de la casa estalló el caos destrozando por completo su plan maestro original. Sin embargo, la policía solo encontró un silencio sepulcral. Ni un cristal roto ni rastro de pelea. Esa ausencia total de señales de lucha en el interior hace que la huida atropellada por la puerta frontal sea aún más siniestra. Los detectives entraron a un escenario impecable. Cada silla estaba en su lugar sin señales de que alguien hubiera buscado algo con frenesí. Ni una sola gota de violencia manchó el interior de la vivienda. Los únicos indicios claros quedaron en el porche, aunque la puerta trasera seguía abierta de par en par. Annie y Tommaso llegaron sin sospechar la pesadilla. Nancy se esfumó, como si nunca hubiera existido, y lo más inquietante es que su casa estaba intacta. Ni un solo mueble fuera de lugar. Su teléfono seguía en el tocador, el efectivo estaba guardado en su bolso, y sus pastillas diarias ni las tocaron. Quien se la llevó lo hizo mientras ella vestía su ropa de dormir. Esto no fue un robo violento al azar. Las pistas gritan que fue obra de un fantasma que entró y salió con una calma aterradora. Se movieron por ese espacio íntimo con una precisión quirúrgica, yendo directo a su objetivo, para luego desvanecerse en la oscuridad total, sin tropezar ni una vez. Tenemos que regresar a esos 2 puntos que señalé antes. Si cruzamos las ubicaciones en el mapa, la verdad se vuelve clara y escalofriante. Esas 2 piezas de evidencia tienen muchísimo más peso de lo que sospeché en un principio. Esa gasolinera que tiene el cajero de criptomonedas cerca de la casa de Annie y Tommaso no es solo un punto cercano. Está ubicada justo en el trayecto que conecta su puerta con la casa de Nancy en Catalina. Cualquier conductor que haga esa ruta pasa por ahí obligatoriamente. La gente de la zona
sabe qué hay ahí. Y ese historial de navegación del 11 de enero, eso es una señal de alerta imposible de ignorar. El rastro digital nos llevó directo a Tucson, justo al mismo vecindario donde alguien estuvo vigilando físicamente la propiedad de Nancy. El acoso cibernético y el acecho en la vida real chocaron de frente apuntando a una sola dirección en ese mismo lapso de tiempo. Esto confirma que nuestro acosador no era un extraño a kilómetros de distancia, sino alguien local meticuloso y que se escondía a plena vista. Al eliminar el interés por el dinero, toda la narrativa se desmorona. Olviden el robo común. Este misterio acaba de tomar un giro mucho más oscuro. El responsable huyó por la entrada principal, dejando huellas de botas embarradas que delataban una huida totalmente torpe y mal planificada. Pero al cruzar esas puertas, todo estaba en orden. Ni un solo cajón revuelto, ni el más mínimo rastro de caos. Quien entró conocía la distribución de la casa de memoria. Los mensajes del rescate daban detalles demasiado íntimos, mencionando la ubicación de un Apple Watch y lámparas rotas que solo alguien del círculo cercano podría reconocer. Curiosamente, esa disculpa por escrito se sentía demasiado contenida, algo que no encaja para nada con una negociación de rescate habitual. Cada rastro nos empuja con fuerza de vuelta a Tucson. Los textos llegaron al celular de Tommaso, ignorando por completo a Savannah. Había conocidos viviendo muy cerca, y esas búsquedas extrañas en los mapas se originaron exactamente desde ese vecindario. El cajero de criptomonedas estaba a solo una cuadra de la casa de Annie y Tommaso. Además, ese intervalo crítico entre la desaparición de Nancy y las llamadas del rescate ocurrió en ese mismo perímetro. Si lo sumas todo un robo por dinero, no tiene sentido lógico. Lo que queda de evidencia señala directamente a una traición íntima, no a un monstruo que vino de la nada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Todavía es posible creer en la historia oficial del secuestro? ¿Por qué los captores guardaron silencio de repente? ¿Será que su corazón ya debilitado no resistió el terror del momento? Bienvenidos de nuevo, investigadores. Están con nuestro equipo especializado. Trabajamos sin descanso para traerles cada avance con total claridad y una precisión absoluta. Este espacio existe para alimentar su curiosidad por el crimen real, analizando a fondo investigaciones activas con inteligencia de fuentes abiertas. Si estos análisis les atrapan, denle me gusta y suscríbanse para que nuestro proyecto siga creciendo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a desenterrar estas historias tan impactantes para ustedes cada día. Muchas gracias por acompañarnos y unirse a nuestra comunidad de detectives. En cada enigma, la lección más pesada no es solo resolver el caso, sino entender lo que realmente vale una vida humana: la verdad y la responsabilidad. Este relato nos recuerda que detrás de cada noticia hay una persona de carne y hueso, una familia y un dolor que no se mide con dinero ni teorías en Internet. Cuando el miedo y el engaño toman el control, lo primero que la gente suele perder es su propia humanidad. Eso es lo que hace que este caso sea tan desolador. También nos enseña que la verdad importa, aunque sea difícil de digerir. Las mentiras y las segundas intenciones pueden confundir por un tiempo, pero los hechos nunca se borran para siempre. En los momentos de crisis, la compasión y el coraje de ser honestos son más poderosos que cualquier farsa. Una sociedad se vuelve más fuerte cuando protegemos a los más vulnerables. Respetar las pruebas y no permitir que el caos reemplace a la justicia es vital. Al final, esta historia es un llamado a cuidarnos más entre nosotros. Los ancianos, los enfermos y quienes no pueden defenderse merecen toda nuestra protección. Merecen dignidad y amor. Cada vida es sagrada, y cuando olvidamos esa verdad, el costo es mucho más alto que cualquier rescate. Es la pérdida de nuestra esencia humana compartida,